bienvenidos a todos los que os estáis conectando en estos momentos. En este momento llevamos más de 300 personas. Esperamos que en los próximos minutos las personas que a lo mejor tienen dificultades tecnológicas para entrar, porque todos parece que quieren entrar al mismo momento, se vayan conectando. Y les comento que iniciamos la sesión en estos momentos. Bueno, ya hemos iniciado con la intervención de Juan Antonio, que nos ha informado de la programación para el curso que viene, para que los que nos estéis escuchando en este nuevo mundo, casi diríamos que estamos descubriendo, de los webinars del mundo global, de la tecnología aplicada a la educación, en eso que también se ha denominado la presencialidad a distancia. Estamos presentes, pero a distancia. Entonces, vamos a iniciar la cuarta sesión del ciclo sobre inteligencia emocional en tiempos de crisis. Recuerdo que en este ciclo están colaborando la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, la organización del Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, la COPOE, y la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Son 4 sesiones, el ciclo, que hoy, domingo, vamos a realizar la cuarta y última con el tema de neuroeducación en el aula, con Ana Rojo y Camino Felices. A las personas que me estáis escuchando, os rogamos que desconecten el micro para evitar interferencias acústicas y os agradeceremos que escriban en el chat desde qué país o desde qué ciudad nos están siguiendo. Durante toda la sesión podrán ustedes dirigir preguntas a las ponentes. Ellos van a trabajar en equipo, pero yo creo que va a ser mejor si pueden dirigir la pregunta específica a cada una de ellas. Voy a presentar a Ana Rojo y a Camino Felices. Ana Rojo es profesora de educación infantil y orientadora educativa, es máster en neuroeducación y tiene una extensa experiencia tanto de formación como de docencia en temas de neuroeducación y de orientación. Y algo parecido le pasa a Camino Felices. Es maestra de educación infantil y psicopedagoga, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, es directora gerente de un gabinete privado de orientación educativa y con una larga experiencia con los jóvenes, que son las dos, de formación tanto para impartirla como para recibirla. Es aquello de convertir la vida en un proceso de aprendizaje donde aprendemos enseñando y enseñamos para aprender. Muchísimas gracias, Ana Rojo y Camino Felices. Tenéis la palabra, sabiendo que al final habrá un turno de intervenciones, de preguntas que os dirigirá Daisy, y por tanto las personas que nos están escuchando pueden dirigirnos las preguntas a cada una de ellas. Son las 7 y casi 7 minutos y inauguramos la exposición de Ana Rojo y Camino Felices sobre neuroeducación. Adelante. Muchas gracias, Rafael. Es un gusto estar aquí entre ustedes. Quería agradecer especialmente a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, a la RIEF, a COPOE y al Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, que por cierto se celebrará este año, se ha tenido que posponer por
la circunstancia de la pandemia, pero el año sigue estando las inscripciones abiertas y para el año que viene, en mayo, se celebrará. Así que se pueden seguir animando y que las inscripciones están abiertas, pueden hacerlo a través de la página web de psicoaragón.es. Agradecer a todos los participantes. Sé que estoy viendo en el chat así antes de empezar la sesión que se está presentando gente de todas las partes de España, Sudamérica, así que muchas gracias a todos y voy a empezar yo un poco la exposición hablando sobre neurociencia y neuroeducación y luego le pasaré la palabra a mi compañera Ana Rojo, que les hablará un poco más en concreto ya de actividades directas que se pueden realizar en el aula. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para que vean la presentación. Y principalmente queríamos agradecer la participación de todos ustedes porque a nosotras dos, a Rafael, a Juan Antonio, la neuroeducación nos parece un tema esencial, básico para la educación. Y por lo que podemos observar, 368 participantes y esto va subiendo, más todas las personas que estén en YouTube. Hay mucho interés por conocer qué es la neuroeducación. Hay mucho interés también en saber cómo aplicarlo en el aula. Así que os agradecemos de verdad que estén tan interesados y que esperamos que puedan coger alguna de las herramientas que vamos a ofrecerles. Entonces, antes de hablar de neuroeducación, debemos saber qué es la neurociencia. Cuando te acercas a la literatura de la neurociencia, hay autores que hablan que es una ciencia con entidad propia y, sin embargo, hay otros autores, otros expertos que hablan sobre que es un conjunto de ciencias que buscan el fin común de investigar sobre el sistema nervioso. Realmente con la importancia que está teniendo en los últimos años el sistema nervioso y toda la investigación que se está realizando, nosotras consideramos que ya es una entidad, ya es una ciencia con entidad propia, ¿no? Pero depende un poco. Para saber de dónde viene la neurociencia, tenemos que remontarnos a cuáles son sus antecedentes históricos. Y podríamos decir que el accidente que tuvo este señor en 1848, si veis ahí la foto, tuvo un accidente en Estados Unidos construyendo el ferrocarril, hubo una explosión y es un poco desagradable, pero fue así. Esa barra de hierro le atravesó el cráneo, ¿vale? Le entró por el ojo y le salió por detrás, pero el señor no murió. Y entonces el médico que le estuvo tratando se dio cuenta que el carácter le cambió. Y entonces empezaron a investigar qué es lo que pasaba en el cerebro, qué es lo que le había pasado y se empezaron a interesar. Y por aquellos entonces, a la par, estaba Paul Broca y Carl Wernicke, unos años más tarde, estaban investigando sobre las zonas que estaban implicadas en la producción y en la expresión del lenguaje en el cerebro, ¿no? Y unos años más tarde, Santiago Ramón y Cajal, ganó el premio Nobel, le concedieron el premio Nobel de Medicina por sus estudios del sistema nervioso, ¿no? En 1906. Entonces, dicen los expertos en neurociencia, la literatura sobre neurociencia dice que estos son los antecedentes de lo que es ahora neurociencia. Pero ¿cuándo realmente se fijó ese término como el adecuado para referirnos a esta ciencia, ¿no?
Dicen que en 1969 es cuando se creó la Sociedad de Neurociencia en Estados Unidos. Entonces, desde entonces, gracias a las técnicas de neuroimagen que han ido apareciendo a lo largo de estos años, el conocimiento sobre el sistema nervioso y en concreto sobre el cerebro, el funcionamiento, la anatomía, ha crecido exponencialmente muchísimo, porque hasta entonces las investigaciones que se realizaban sobre el cerebro eran sobre cerebros de personas fallecidas. Y sin embargo ahora podemos observar e investigar sobre el cerebro de personas vivas, ¿vale? Podemos observar cómo responde el cerebro a las actividades o a las acciones que realiza una persona viva. Entonces el conocimiento ha crecido exponencialmente, es impresionante todo lo que... Y entonces llegamos a ¿qué es la neuroeducación, ¿no? Seguro que a todos se nos vienen a la cabeza, porque ahora está tan de moda ponerle el término neuro delante a muchas palabras, entonces se me había ocurrido que podían ustedes en el chat ir poniendo todas aquellas palabras que piensen que empiezan por neuro, porque es lo que... Entonces van ustedes escribiendo en el chat y luego Daisy me irá diciendo alguna que hayan dicho. Neurológico, neuroemoción, neuroaprendizaje, neurología, neurona, neurocontrol, neuropsicología, neurótico, neurotransmisor. Yo creo que ya está, Daisy, muchas gracias. Sí. El término neuro ahora se le pone a cualquier palabra. Si ustedes están hablando sobre neuromarketing, neuroarquitectura, bueno, el prefijo neuro se pone actualmente a cualquier cosa, esté o no relacionada con la ciencia o con la educación. Entonces tenemos que tener muy claro como docentes qué es lo que es neuroeducación, ¿de acuerdo? ¿Qué parte de la neurociencia necesitamos para la educación? Así que es un compendio de estas tres ciencias de la neurociencia que estudia la estructura y la funcionalidad del sistema nervioso. Esa es una parte muy importante de la neuroeducación. Otra parte fundamental, por supuesto, es la pedagogía, que se encarga del conocimiento del aprendizaje. Y luego tenemos también que tener en cuenta la psicología, ya que ella es la que nos va a aportar el conocimiento sobre la conducta y los procesos mentales, ¿no? Cómo funciona la mente del ser humano. Así que el conjunto de neurociencia, pedagogía y psicología es lo que nosotros denominamos como neuroeducación. Y es a lo que tenemos que atender en nuestras aulas para poner en marcha programas que sean eficaces. ¿Por qué es necesaria la neuroeducación? Pues porque antiguamente, bueno, y no hace tanto, los modelos que utilizábamos en las aulas eran modelos que se basaban en la experiencia. Nosotros, como docentes, íbamos probando distintas estrategias y las que mejor nos funcionaban con nuestros alumnos, esas eran las que manteníamos. Con el conocimiento, con la llegada del conocimiento sobre cómo aprende el cerebro, ya estamos implementando en las aulas modelos basados en el conocimiento científico. Ya no solamente nos basamos en la experiencia, sino que incorporamos ese conocimiento científico. Sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado con el paso del conocimiento científico a la práctica en el aula, porque tenemos que hablar el mismo lenguaje. Los neurocientíficos tienen que hablar el mismo lenguaje que los pedagogos para que el traspaso de información no se malinterprete, porque hubo una investigación que nos hace años ya, que hablaba que era muy importante porque estuvieron investigando sobre
el desarrollo psicológico, el desarrollo evolutivo de niños que habían estado ingresados en su primera infancia en orfanatos de países del este que no tenían con muy poco contacto con los cuidadores. Entonces se vio que existía un retraso respecto al apego con otros niños que sí que habían tenido esa relación piel con piel con el adulto. Entonces, de esa investigación se extrapoló que es muy importante que el bebé tenga estimulación, esté estimulado. Así que eso se tradujo al aula como que a los 3 meses, en cuanto el niño pudiera sujetar ya la cabeza, ya se le podían poner delante imágenes y muchos estímulos para que tuviera toda la estimulación posible. Y eso no es así, porque realmente lo que nos decía o lo que tenemos que entender es que el niño necesita estimulación, pero una estimulación sensorial, una estimulación del apego, de la inteligencia emocional. Entonces hay que tener mucho cuidado con el paso del conocimiento científico a la experiencia en el aula. Y entonces la práctica pedagógica más el conocimiento científico es lo que enriquece los modelos educativos que pongamos en marcha en nuestros colegios y en nuestras leyes educativas y los planes de estudio que poder llevar a las aulas. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese. Y además no sirve solamente con quedarnos en el conocimiento científico, sino que tenemos que llevarlo al aula, porque el aula es un laboratorio, el clima que existe en un laboratorio o en una única persona es muy distinto a luego el ambiente en un aula y las peculiaridades de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Entonces hay que llevar ese conocimiento científico, hay que llevarlo al aula para que realmente se convierta en un modelo que seguir. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? O lo que más nos interesa, que no es lo único, sobre lo que nos ofrece el conocimiento científico, ¿no? Pues nos interesa mucho tener en cuenta la neurogénesis, la plasticidad neuronal y las neuronas espejo. Esto es lo que no es lo único, pero sí que son los 3 aspectos más importantes que influyen directamente en el aprendizaje. La neurogénesis nos dice que las neuronas no dejan de nacer, ¿vale? Están naciendo neuronas constantemente durante toda nuestra vida. Sí que es verdad que durante la infancia es en la época en la que más neuronas nacen, pero continúa durante toda la vida, a no ser que tengas una enfermedad degenerativa, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer. La plasticidad que han descubierto los neurocientíficos dice que nuestro cerebro es capaz de reorganizarse si ha sufrido algún traumatismo, alguna enfermedad, es capaz de esa zona, las áreas involucradas en esa lesión, las funciones las puede realizar otra zona del cerebro, ¿no? Puede haber esa plasticidad ahí. Y luego las neuronas espejo, bueno, un momento. Para las neuronas espejo vamos a hacer un experimento. Necesito que participen ustedes desde casa individualmente y que en el chat me pongan sí, no, dependiendo de si les sale la actividad que les voy a proponer o no. Y entonces Daisy nos dirá si está apareciendo muchos síes o por el contrario todo el mundo ha podido hacer la actividad sin ningún tipo de problema. Entonces, si les sale la actividad, pongan sí, si no, no pongan nada, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, solamente tienen que cerrar el puño, pueden cerrar este o pueden cerrar este, con el que estén más cómodos, y ya, ¿lo tienen? Vale. Ahora tendrán que sacar el dedo pequeño, el dedo meñique. Aquí en Aragón le llamamos el currín.
Y entonces, ahora tienen ustedes que seguir las instrucciones que yo les diga. Y tendrán que tocarse la nariz con el dedo meñique. ¿Qué les ha salido? ¿Qué les ha pasado? ¿Se han tocado la nariz o se han tocado la barbilla? Los que se hayan tocado la barbilla, que pongan sí en el chat. Y entonces Daisy me dirá a ver si ha habido gente que se ha tocado la barbilla. La mayoría sí. Luego hay quienes contestan de una vez nariz, barbilla o no. Vale. Pues lo que nos dicen las neuronas espejo es que aprendemos por imitación del otro. Nosotros tenemos muchas acciones que decimos, mira, es que andamos igual que mi madre, o cojo los cubiertos igual que porque nos hemos reflejado siempre para aprender en el que tenemos enfrente. En los primeros años van a ser nuestros padres y luego vamos a imitar también muchas veces a nuestros iguales. Entonces esas son las neuronas espejo, son las que se encargan de realizar el aprendizaje por imitación. Entonces por eso ustedes, algunos de ustedes, en vez de seguir lo que yo les he indicado verbalmente, han imitado mi movimiento. En vez de tocarse la nariz, se han tocado la barbilla. Eso es gracias a las neuronas espejo, que no hay que despreciarlas porque es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa realmente relacionado con el aprendizaje? Pues nos interesa mucho saber que nuestro cerebro aprende a través de estos 5 ítems: de la atención, la emoción, el aprendizaje sensoriomotriz, la memoria y la motivación. El aprendizaje sensoriomotriz es el desarrollo sensorial, ¿vale? Y el movimiento. Tenemos que tener en cuenta los 7 sentidos, incluyendo el propioceptivo y el vestibular. Luego Ana nos contará algunas actividades que podemos hacer. Y entonces, ¿cómo llevar este aprendizaje al aula? ¿Qué metodologías podemos utilizar? Pues realmente cualquier metodología que atienda a estos 5 ítems, ¿vale? A la atención, a la emoción, que desarrolle estos 5 valores a la vez, será una metodología neuroeducativa. Por ejemplo, aquí tienen un listado muy grande de metodologías que están relacionadas directamente con el aprendizaje del cerebro. El aprendizaje cooperativo, basado en proyectos, introducir actividades de realidad aumentada en el aula, la tutoría entre iguales, el aprendizaje servicio, las matemáticas manipulativas. Todas estas metodologías y muchas más que seguro que ustedes conocen, atienden al aprendizaje según el conocimiento científico. Y para terminar, me gustaría preguntarle a mi compañera Ana qué podemos hacer en el aula para llevar todo este conocimiento a la práctica. Gracias, Camino. Cómo lo podemos llevar al aula. Voy a ir nombrando los 5 factores que ha dicho ella de cómo aprende el cerebro, pero primero quería hacer sobre todo hincapié que el cerebro sabemos que está formado por 2 hemisferios cerebrales, pero sobre todo lo más importante es la conexión del cuerpo calloso. Es decir, os he traído aquí una nuez para que lo entendáis
como le explico yo a mis alumnos, está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y aquí sería el cuerpo calloso. En una carretera, para que nos entendiéramos, el cuerpo calloso sería el puente, y este cuerpo calloso es súper importante para que la información de un hemisferio a otro pase de una manera correcta, porque si esa información no se pasa de manera correcta, es cuando luego surgen todos los problemas de aprendizaje. Entonces yo creo que con la nuez queda muy bien explicado, y los que seáis profesores se los podéis explicar así a vuestros alumnos. Sobre todo para aprender, uno de los factores esenciales, y para mí yo creo que el primordial, es la motivación. Sin motivación no hay aprendizaje, porque para aprender tenemos que estar motivados, aunque sea el mejor profesor del mundo o el mejor ponente. Si no estamos motivados vamos a desconectar enseguida y no vamos a estar atentos. ¿Cómo se consigue esa motivación? Pues a través de la curiosidad. Si yo, por ejemplo, llego a mi clase y llego disfrazada, llego con una peluca, con una corona, con algo distinto, pues seguro que mis alumnos dirán: uy, pues hoy algo nuevo, algo novedoso, tal. Hoy, pues qué ganas tenemos de entrar en clase y de aprender cosas nuevas. Pero si llego con cara de aburrida, enfadada, malhumorada, pues seguro que en mi clase no querrá entrar ningún alumno y no tendrán ganas de aprender. Para alumnos más mayores, pues igual una imagen, una frase, unas palabras. Ahora con esto del confinamiento, pues igual un corto sobre algún valor que les haga reflexionar, empezar la clase con un corto y luego unas preguntas, así ya los vas motivando para aprender. Otro de los factores fundamentales para aprender es la atención. Sin atención no hay aprendizaje. Hay muchos tipos de atención, pero yo sobre todo me quiero focalizar en las más importantes para aprender. La atención focalizada, que es la que nos permite centrarnos en un estímulo, y la atención selectiva, que es la que nos permite seleccionar la información. ¿Vale? Sobre todo quiero hacer mucho hincapié en lo que dicen los neurocientíficos, que los niños lo que necesitan son periodos de descanso para poder desarrollar bien esa atención. Se han hecho estudios que demuestran que niños de 9-11 años, parando aunque solo sean 4 minutos para beber agua, para hacer ejercicio, ya van a aprender de una manera distinta. Por ejemplo, un poquito de mindfulness o relajación. Los maestros que somos de infantil sabemos que los niños de infantil su atención es muy dispersa y tienen periodos cortos de atención. Pues yo siempre intento, pues cuando cuento un cuento, cambiar los tonos de voz o sacar un personaje, o por ejemplo empiezo la asamblea por la mañana en un sitio pero luego ya no sigo en el otro, me cambio y hago que se muevan y hacemos matemáticas en otro sitio distinto, para que así también ellos puedan seguirme de una manera mejor. Ahora vamos a hacer un ejercicio de atención todos juntos, ¿vale? Os voy a poner esta lámina que es de un fondo marino y quiero que busquéis los caballitos de mar, ¿vale? Y decirme cuántos caballitos de mar hay. Os voy a dar nada, un poquitito para mirarla, unos poquitos minutitos. Y ahora os voy a dejar pensando a ver cuántos caballitos de mar creéis que había y nos dirá Daisy a ver si alguien ha acertado o no. Ana, en el chat de Zoom todos me han indicado hasta ahora 2. Hay una persona que ha dicho 3. Pues mira, la respuesta es 2 caballitos de mar, ¿vale? En clase podemos hacer este tipo de ejercicios, buscar animales en un fondo como este, por ejemplo, que todos hemos jugado desde también de pequeños, pues buscar las diferencias, o por ejemplo en esta, pues buscar los animales y también poner al lado el número de animales que es, y también vamos trabajando el concepto número-cantidad. Por ejemplo, todos hemos tenido también de pequeños, yo por ejemplo, el libro de Buscar a Wally. Ahora hay muchísimos libros como esos, además de la temática que quieras. Si a tu hijo le gustan los dinosaurios, pues puede buscar el dinosaurio. También está muy bien para trabajar la atención buscar el intruso. Por ejemplo, en una lámina, pantalón, jersey, zapatillas y manzana. Pues sabes que la manzana no pertenece a esa colección. Todos estos ejercicios vienen muy bien y se pueden trabajar desde infantil, y la verdad es que viene muy bien para ir trabajando la atención.
Otro de los factores primordiales para el aprendizaje es la memoria. Imaginaos una moneda, la cara es la memoria y la cruz es el aprendizaje. Sin memoria no hay aprendizaje. La memoria es lo que se sabe de ti, de tus recuerdos, de quienes te rodean. Entonces, para aprender necesitamos memoria. Si yo, por ejemplo, voy ahora a pensar y digo, ¡ay, pues cómo se llamaba esto! Y no lo recuerdo, es que no lo he aprendido. Hay varios tipos de memoria, pero yo sobre todo os quiero aclarar, la memoria a corto plazo es la que dura segundos, apenas minutos, y es cuando nos presentan a alguien y nos podemos acordar de su nombre. Sin embargo, la memoria a largo plazo tiene una información ilimitada y es la que tenemos que aprender a trabajar muy bien. Sobre todo hay que enseñar a estudiar a través del código de colores, pues subrayarme que cada palabra de un color distinto. Hay gente que es muy visual y para estudiar pues mejor todo hacerlo a través de imágenes, estudiar a través de preguntas abiertas o por ejemplo que tu hijo haga de profesor y tú de alumno. Hay varios ejercicios que vienen muy bien para la memoria. Entonces ahora os voy a hacer pensar, lo he cambiado porque creo que como todos tenemos muchas ganas de viajar y no podemos en este confinamiento, pues quiero ver quién recuerda el último viaje que ha hecho recientemente, lo podéis ir poniendo en el chat y ya Daisy pues nos contará si la gente recuerda o no su último viaje. Yo todos estos tipos de ejercicios, por ejemplo, en la asamblea con mis alumnos siempre les digo, ¿qué hicimos ayer? Y vamos recordando pues un poco las actividades que hicimos ayer. Cuando vienen del comedor, ¿qué habéis comido? Pues para ir un poco practicando la memoria y que se vayan acordando de las cosas que van haciendo el día a día porque también viene muy bien. Ana, todos muy interactivos en el chat. Recuerdan perfectamente el último viaje. Es que creo que todos tenemos muchas ganas de viajar. Las emociones para mí son fundamentales, no podemos separar lo emocional de lo cognitivo y sobre todo yo siempre digo, y me lo dice una amiga mía, que es una frase muy mía, con los alumnos hay que conectar. Si no conectas con un alumno, no hay aprendizaje. Hay alumnos que conectas enseguida, hay alumnos que te va a costar más, pero tiene que haber esa conexión. ¿Por qué? Porque un alumno se tiene que sentir seguro en clase, se tiene que sentir que pertenece a esa clase, que forma parte de ese grupo. Nosotros como adultos, si nos sentimos que no pertenecemos a un grupo, que en un grupo nos rechazan, pues vamos a dejar de ir con ese grupo. Como maestros también es fundamental que los maestros se sientan que pertenecen a un cole. Hay mucha labor por parte de los equipos directivos. Nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos la suerte de que el presidente Juan Antonio hace que todos nos sentamos pertenecientes a la asociación y eso hace que en la asociación haya un clima tan bueno y tan positivo y todos generemos aprendizajes. Pues con los niños pasa lo mismo, tiene que ser una clase donde los errores se vean de una forma natural, el error forme parte del aprendizaje, porque para aprender hay que equivocarse. Y como dice, bueno, hay muchos colegios que ya desde infantil se están trabajando muy bien las emociones, muchos colegios también las trabajan en primaria, pero como dice nuestro amigo y compañero Carlos Güe, y yo creo que tiene mucha razón, ojalá lleguemos como en Canarias, que ya la han puesto, una asignatura de educación emocional donde trabajemos las emociones, porque ¿qué nos ha hecho sobrevivir en esta cuarentena a muchos? Pues nuestra gestión emocional, saber transmitir las emociones, por eso no nos hemos decaído y nos hemos venido abajo, porque hemos tenido un entorno emocional positivo que nos ha acompañado. Entonces, ojalá en el futuro, yo ya no voy a tener la suerte de tenerla como alumna, pero ojalá como profesora, aunque yo las trabajo, pues ojalá se llegue a una asignatura porque yo creo que es muy importante. Y luego, como ha dicho Camino, todo lo sensoriomotor. Los niños necesitan las sensaciones y el movimiento para aprender. Como dijo ayer o el viernes Martín, el movimiento es fundamental, sobre todo en niños tan pequeños. Yo creo que también los maestros nos empeñamos que los niños tienen que estar sentados. Igual ese concepto hay que cambiarlo, hay que hacer aulas más amplias. Ahora, bueno, no sé cómo va a estar la situación, pero ojalá pues aulas más amplias, con pelotas de pilates, donde los niños se puedan mover. Muchos colegios como el mío ya están haciendo aulas sensoriales, donde lo que prima son las sensaciones. A veces vas con una sesión
estructurada, pero otras veces pues los niños solo van a experimentar, a explorar, a tocar, porque ellos necesitan moverse para aprender, como dijo ayer Martín. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos aprendido las tablas de multiplicar saltando y necesitamos tocar, manipular para aprender. Entonces, ojalá en todos los colegios y ahora en las casas pues se dedique un espacio para el movimiento, para las sensaciones. Ahora os voy a ir nombrando los sentidos. ¿Por qué hago tanto hincapié en los sentidos? Porque los neurocientíficos nos dicen que es muy importante trabajar los 7 sentidos, porque hay 7 sentidos, aunque muchos libros sigan diciendo que solo hay 5 sentidos. Hay 7 sentidos y los neurocientíficos nos dicen sobre todo que hay que trabajarlos antes de los 6 años, todos los sentidos, que luego se pueden seguir trabajando, pero esa estimulación de los sentidos previa a los 6 años es fundamental. Entonces, sobre todo ahora os voy a decir actividades muy sencillas que podéis aplicar en casa, que cuando se vuelva a las aulas también las podéis aplicar, que si queréis más información de actividades o cualquier cosa, que bueno, que yo estoy a vuestra disposición porque es un tema que me encanta. Entonces ahora poco a poco vamos a ir hablando cada sentido y cómo podemos trabajar cada sentido en el aula. Bueno, la vista es de los sentidos que más se utilizan, sobre todo en el confinamiento. Yo sé que muchos pues hemos tirado de pantallas, de ordenador. Aunque yo prefiero pues que los niños jueguen, no tiren tanto de pantalla, pero es uno de los sentidos más utilizados. Sí que yo aquí haría mucho hincapié que creo que hay aulas que están sobreestimuladas, con muchos pósteres, muchas imágenes. Igual sería algo mejor, algo más liso, más blanco, más neutro, porque hay niños que tanto estímulo visual les agota y les cansa. Entonces, tener el estímulo visual justo y necesario para poder aprender o el que vayas a necesitar en la asamblea o en las actividades. ¿Qué actividades podemos hacer para trabajar la vista? Pues juegos como buscar la carta que me toca, sobre todo es muy atractivo y es muy fácil de hacer las botellas fluorescentes. Con tener una botella de plástico vacía, un fluorescente un poco que se nos esté gastando, echamos la tinta y un poco de agua y todo ese cambio de colores a los niños les encanta porque ya estás jugando con otras tonalidades y para ello es todo muy nuevo. La mesa de luz, esa mesa de luz que se ve abajo, es casera. Nosotras las profesoras de mi colegio queríamos una mesa de luz y investigando descubrimos cómo hacerla. Es una mesa de IKEA que luego nosotras le hemos puesto la tabla y las luces, pero que se puede hacer de una manera muy casera. En la mesa de luz podemos trabajar desde tocar hojas de otoño, a empezar a trabajar el trazo de las letras, contar algún juego, algún cuento también. Luego, por ejemplo, los hilos de luz que también van cambiando de tonalidades vienen muy bien. Jugar a hacer pájaros de diferentes colores, utilizar la luz negra. Ahora que estamos en casa también podemos jugar a las sombras, a dibujar sombras, podemos jugar al veo-veo o le puedes cambiar la habitación y decir, venga, ¿dónde está el oso? Busca ahora tu oso de peluche. Son actividades sencillas que en todas vamos practicando la vista. Les podemos enseñar ahora que tenéis más tiempo a estar con ellos, pues a utilizar la lupa o a utilizar un microscopio, los calidoscopios que también se pueden hacer caseros y son muy sencillos. Otro de los sentidos es el oído. Yo siempre digo que creemos que tenemos la sensación de que lo trabajamos mucho en el aula, pero no es así. Yo creo que es uno de los sentidos que más se ha olvidado y no lo entiendo porque la música es la que nos ha salvado durante esta cuarentena. Entonces creo que en las aulas se tendría que hacer más hincapié en trabajar el sentido del oído porque es muy importante. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues con instrumentos. Yo la verdad es que de pequeña tuve la suerte de tener un maravilloso profesor de música y sé tocar desde la armónica, la flauta, todos los instrumentos posibles y todos los bailes que queráis también. Pues iniciales en el uso de instrumentos, maracas. Está también un memo de sonidos que tienen que identificar los dos que suenan igual. Ahora durante este tiempo que estamos más en casa podemos hacer maracas musicales con arroz, con lentejas, con garbanzos, con un bote vacío de yogur o con un bote de plástico, pues las podemos hacer.
podemos aprovechar y jugar al teléfono roto, también podemos jugar con un micrófono, porque no toda la familia nos podemos poner a cantar y hacer un karaoke. También que les gusta mucho, podemos identificar sonidos de la naturaleza, porque yo cuando hice la sesión con mis alumnos de los sonidos de la naturaleza, había alumnos que enseguida identificaban cómo sonaba el río, cómo sonaba el viento, pero hay otros alumnos que la discriminación auditiva les cuesta. Lo último también son unos altavoces que cada uno de los 4 tiene un sonido distinto y yo lo trabajo mucho en clase, pues por ejemplo, vamos y escondo un altavoz y le doy y digo, venga, a ver de dónde ha venido ese sonido. Por ejemplo, también podemos jugar a estos días en casa a imitar animales, las onomatopeyas de animales, hacer diferentes sonidos, diferentes tonos de voz. También os recomiendo para niños muy pequeños que no los conozcan, están muy bien los cuentos cantados, porque estás contando un cuento, pero también a raíz de una melodía y una canción que luego también estás practicando la memoria, porque luego ellos se los suelen aprender y vienen muy bien. Además, aquí tengo uno para que no los conozca, por ejemplo, el de mi cara, les va explicando a través de una casa las diferentes partes de su cara y así también les viene muy bien para el aprendizaje. Está muy bien para trabajar el oído. Quien no los conozcáis y tengáis hijos pequeños de 0 a 3 años, os recomiendo los cuentos cantados. El tacto, este es mi sobrino pequeño, que mi hermana tiene la suerte de vivir en Suiza, y en Suiza en todos los parques hay areneros, cosa que aquí en España hay en pocos y en los colegios en pocos, y los niños necesitan tocarse, experimentar, manipular para descubrir las cosas. Entonces el sentido del tacto también es fundamental trabajarlo desde pequeños, porque ellos tienen que descubrir sus manos, porque luego con las manos vamos a hacer un montón de cosas. Entonces ellos tienen, aunque a los padres les cueste que luego tengan que lavarlos la ropa y todo, ellos necesitan tocar para aprender. ¿Qué actividades podemos hacer en casa? Pues por ejemplo yo con mis alumnos, cuando aprendemos los números, luego también con los ojos tapados les pongo los números y ellos los tocan y tienen que adivinar el número que es. Podemos hacer lo mismo con las letras. Cuando viene el otoño, que es una actividad baratísima y sencillísima, pues llenamos sacos de hojas de otoño y luego en clase nos ponemos a jugar, nos tiramos encima de las hojas, bailamos con las hojas, arrugamos las hojas. Luego también a mí me gusta mucho que los alumnos pinten en cualquier superficie. Ahí están pintando en papel film, otro día en papel de aluminio, otro día en cartulina grande. Tienen que también experimentar que se puede pintar en distintas superficies. También lo veo fundamental para el sentido del tacto, sobre todo para la zona de los pies, andar por diferentes superficies. Esas son unos alfombras que hemos hecho también las profesoras nosotras caseras, pues con estropajos, con botones, es lo que llamamos un camino sensorial, donde los alumnos van experimentando distintas sensaciones. Ahora que tenemos también más tiempo de estar en casa, una sensación que les gusta mucho a ellos es tocar la pintura helada o la pintura congelada. Aquí congelamos unos animales y luego los tuvimos que desenterrar, pero ahora que el campo está tan lleno de flores, ha llegado la primavera, pues podemos guardar flores con hielo y luego pues pintar con esas flores, o guardar en los hielos, echar un poquito de colorante alimenticio y pintar con esa pintura, porque es una sensación nueva para ellos que les gusta mucho. También, que es muy fácil de hacer, podemos hacer ahora masa de sal en casa y jugar con la masa de sal a crear estrellas, círculos, lo que sea. También podemos crear plastilina casera, arena mágica. Si vivimos lejos del mar, pues también hay posibilidad de crear arena mágica. También está muy bien para cuando aprenden a escribir los trazos, por los trazos hacerlos con piedras, con garbanzos, con botones que tengamos por casa. Ahora que tenemos mucho tiempo de estar en casa, pues nos podemos dedicar a cocinar pizza, mazapanes. A los niños les encanta amasar y tocar las diferentes texturas para que vayan también, yo que sé, podemos plantar plantas y que vayan tocando la tierra o sientan ese tacto de la tierra. Son actividades muy fáciles y sencillas de hacer,
donde los alumnos están desarrollando su sentido del tacto. Y por qué no también hacer masajes con aceites esenciales y tal, porque yo creo que ahora todo el mundo nos encantaría que alguien nos hiciese un masaje, estoy súper segura. Otro de los sentidos también es el gusto. Pues ¿cómo podemos trabajar el gusto? Pues mirad, estos días que estamos en casa, yo sobre todo recomiendo pues hacer comidas distintas, que prueben cosas distintas, porque yo he tenido la suerte que desde pequeña pues he podido probar sabores distintos, comidas distintas y no soy nada asquerosa ni escrupulosa a la hora de probar alimentos nuevos. Hay niños que les cuesta mucho y si el tomate no tiene la misma textura que su tomate habitual, pues ya no lo quieren probar. Pues bueno, podemos también jugar a adivina qué fruta es, les preparamos frutas y con los ojos tapados que adivinen qué fruta es. Podemos agrupar los alimentos por colores, podemos hacer, ahora que tenemos más tiempo, pues zumos o batidos saludables. Y ahora os voy a hacer una actividad un poco complicada, ¿vale? Imaginaros que nos pudiéramos comer un libro, ¿a qué nos gustaría que supiera el libro? Yo lo tengo claro, para mí los libros son como el chocolate, porque me encantan. Entonces ahora en el chat, si la gente quiere participar, para que ellos les abría un libro. Y yo esta actividad la hice con mis alumnos el año pasado, de objetos así, pues un libro, la cama, y la verdad es que la experiencia fue buenísima, porque salieron unas respuestas maravillosas y nos lo pasamos súper bien. Así que si en el chat queréis compartir para qué sabría vosotros un libro, yo lo tengo muy claro, a chocolate. Otro de los sentidos es el olfato. Yo, por ejemplo, soy una persona que si el olor es muy fuerte o no me gusta el olor, en una tienda hay un olor muy fuerte, no vuelvo, porque yo con los olores sí que soy un poco especial. Entonces también pues en las clases pues igual poner algo que huela bien, un ambientador así suavecito que huela bien. Sí que si algún padre nos está escuchando, para niños viene muy bien la esencia de mandarina porque es muy relajante. Entonces yo a veces cuando los veo muy nerviosos echo unas gotitas en clase para que se tranquilicen. Por ejemplo, ¿cómo podemos estimular el olfato en casa? Pues podemos preparar diferentes botes y que adivinen a qué huele ese bote. Y otra de las actividades que también podemos hacer, que os invito a hacer, bueno, a vosotros os lo invito de otra manera, pero por ejemplo a ellos les podremos decir ¿a qué olerían las nubes si olieran? ¿A qué olería esto? Pero a vosotros sí que os voy a invitar a recordar algún olor de la infancia que tengáis muy marcado, porque yo sé que, por ejemplo, hay gente que esos campos de lavanda pues los tiene muy marcados, o la colonia que llevaba su abuela, o la colonia de su madre. Pues si queréis ir compartiendo en el chat algún olor característico de vuestra infancia. Por ejemplo, a mí me encanta el olor cuando se riega el césped, ese olor que luego sale, es maravilloso, es un olor muy, muy refrescante. Otro de los sentidos muy importante que por fin yo creo que se le está haciendo caso es el sistema propioceptivo, es la concepción de nuestro propio cuerpo. Hay niños que tú les dices, tócate la nariz y no saben ni dónde está la nariz, o tú le tocas el hombro y ellos te señalan que les has tocado otra cosa. Entonces es muy importante la concepción de nuestro propio cuerpo. Sobre todo este sentido se trabaja muy bien a través del yoga y el pilates. En nuestro colegio todas las mañanas hacemos son 15 minutos de unos ejercicios que combinan un poco de yoga, pilates y todo el tema de los reflejos primitivos, y con estos ejercicios se mejora mucho la atención, la concentración y sobre todo luego de cara a la lectoescritura viene muy bien porque se notan mucho los beneficios de estos ejercicios. Otro de los sentidos que va muy relacionado con el propioceptivo es el sistema vestibular. Para la gente que no lo conozca, el sistema vestibular se encuentra en el oído y es el que nos permite que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Yo el curso pasado tenía un alumno con muchos problemas en el sistema vestibular y para que entendáis un poco lo que le pasaba os los voy a explicar. Por ejemplo, él no podía despegar una pegatina porque no era capaz.
andaba siempre de puntillas. Cuando iba a meter, por ejemplo, este folio en una carpeta, él no era capaz de meterlo en la posición de la carpeta. Lo intentaba en todas las posiciones, pero no se acordaba de que lo tenía que meter en la posición de la carpeta. Cuando se iba a poner la bata, siempre se la ponía al revés. Bueno, lo de abrochar botones ya era otra cosa. Cuando empezamos con la escritura, pues le tuve que hacer unos cuadernos adaptados a él, porque era incapaz de hacer la letra dentro del cuadro. Sí que pues a través de ejercicios y una terapia pues fue mejorando mucho, pero esto, por ejemplo, todavía muchos maestros lo desconocen y le etiquetaríamos como el niño torpe, y no es así, es que él tiene un problema y no tiene unas habilidades, pues bueno, que se las hay que ir corrigiendo poco a poco. Entonces, os voy a ir a decir ejercicios para desarrollar el sistema propositivo y vestibular que vienen fenomenal. Por ejemplo, ese es muy fácil de hacer en casa. Es una cartulina, papel y luego Iron Fist, y los niños tenían que ir tirando pelotas y pegarlas. También en casa se pueden hacer laberintos de plastilina y ellos tienen que soplar para seguir el recorrido del laberinto. A veces cuesta. Ahí están mis sobrinos en el columpio, que es lo mejor para desarrollar el sistema vestibular. Cuando abran los parques en España, o habrá suerte que tenga en su jardín un columpio, es lo mejor. Mucho columpio, mucho parque, eso es lo mejor. Por ejemplo, otro juego que también lo podemos hacer en casa son peces, y en vez de cogerlos con las manos, les poníamos aquí un imán en la cabeza y tenían que ser capaces de cogerlos con la cabeza. Luego juegos como el yoga, el prima bailarina es un juego de posturas de ballet que tienes que hacer una posición para la parte superior del cuerpo y otra para la parte inferior. Parece un juego muy de chicas, pero no. Luego a los chicos también les gusta mucho. Lo que decía antes de caminar por distintas superficies, para el sistema vestibular y el equilibrio viene fenomenal. También aquí han pintado y están andando y gateando. El gateo es fundamental también para el sistema vestibular. Luego aquí también este ejercicio, que es muy difícil. Con las manos tenían que poner correctamente la posición de las bolas. Juegos como el twister, que todos conocemos y que en casa se puede hacer de una manera casera, pues con círculos, con cuadrados, que podemos jugar todas las personas de casa. Rodar, también fundamental para el sistema vestibular. Hacer el ángel en la nieve. Son dos sentidos que pasan muy desapercibidos y luego son fundamentales para el aprendizaje, porque si un niño va a hacer un ejercicio y se pega al lado del otro y no sabe buscar su espacio, luego ¿cómo va a aprender a leer? No va a ser capaz de situar tampoco las letras en la lectura, ni va a saber empezar cómo hay que empezar la línea y tal. Entonces hay que trabajarlo. Sobre todo yo animo, cuando ya den un poco más de vida, pues sobre todo en niños pequeños, ir mucho al parque, jugar a rodar con ellos, volteretas, columpios. Y también recomiendo, sé que para los padres es muy cómodo dejarlos en la hamaca, pero intentar utilizar lo mínimo posible las hamacas, solo en ratos cuando sean necesarios, pues me tengo que ir a cocinar o no tengo nadie en casa, porque esa postura para los bebés tampoco es cómoda. Entonces, por ejemplo, para los bebés mucho juego de suelo, mucho juego de alfombra, todo ese juego es primordial para los bebés, porque hay padres que te dicen: jo, mi hijo empezó antes andó que gateó. Pues no, en esta vida no hay que saltarse etapas. Es mejor hacer todas las etapas, aunque te cueste un poco, porque luego todas esas dificultades se ven reflejadas en el aula. Y es todavía dos sentidos muy desconocidos que luego pues son muy necesarios para muchas cosas de la vida. Entonces yo sobre todo quería hacer mucho hincapié en esto. Quería poneros, pero voy a salir a ver si se puede escuchar, porque quería poneros una canción que cantamos con mis alumnos, a ver si la podéis escuchar. Si la escucháis me lo decís. ¿No se escucha? No, debes quitarte los auriculares. Ah, vale. Con sigilo, un pescadito quiere pescar. Abre la boca, la vuelve a cerrar
no lo ha conseguido, lo vuelve a intentar. Un cocodrilo camina con sigilo. Un pescadito quiere pescar. Abre la boca, la vuelve a cerrar. Si lo ha conseguido, ña, 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 ña. Vale, es una canción de Tamara Chubarovsky, que es argentina y tiene muchas canciones y juegos a través de las rimas y vienen pues muy bien también para trabajar todo el sistema vestibular y todo el sistema propioceptivo. No quería irme sin decir esta frase: todos los niños florecen de forma diferente y ya está bien, no los compares. Y ahora yo soy muy fan de los cuentos y quería regalaros un cuento, porque como en estos días hemos vivido muchas emociones, algunas habrán sido buenas, otras no tan buenas, pues bueno, pues que todos recuperemos a ese niño que llevamos dentro, que todos los llevamos. Y entonces, antes de terminar mi intervención, os quería regalar un cuento, ¿vale? Es del libro de Eloy Moreno, Cuentos para entender el mundo, y he seleccionado uno en especial hoy para vosotros. El árbol baila. Mira cómo baila. ¿Quién? El árbol. Ese árbol baila, me decía mientras señalaba con su pequeño dedo, mientras lo alumbraba todo a mi alrededor, con esa sonrisa que adornaba cada una de sus palabras. No, es el viento, estuve a punto de contestarle, pero me di cuenta de que la magia que se tiene a los 3 años ya no se recupera, y en lugar de eso decidí ser yo quien a partir de ese momento lo viera todo desde otra edad. Por eso, cada vez que un árbol, un barco, una cometa o una nube se mueve, sé que en realidad está bailando. Gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, Camino. Ahora es el momento de las preguntas. Vale. Si os voy a dejar bien, de compartir. Ah, vale, perfecto. Si os parece bien, haremos 3 rondas con una pregunta cada una, o sea que serán 3 preguntas para interactuar con ambas como ponentes, ¿vale? La primera pregunta para Camino. Gemma Romero pregunta: habéis hablado de la neuroeducación para niños, ¿y se puede replicar eso también en personas adultas? ¿Me has dicho Gemma? Sí. Hola, Gemma. Por supuesto, la neuroeducación no solamente nos habla de cómo aprenden los niños, sino cómo aprende el cerebro. Por lo tanto, eso es aplicable para niños o para personas adultas. Es indiferente. Lo importante es el cerebro. Por supuesto que es fundamental que los docentes conozcan cómo aprende el cerebro de sus alumnos, que en este caso serán niños, pero para los mayores también es fundamental. Se están haciendo muchos avances en enfermedades como el Alzheimer. Se está avanzando muchísimo en la recuperación de enfermedades cerebrales, y todo esto es gracias a la neurociencia. Es fundamental también en adultos. Gracias, Camino. Siguiente pregunta para Ana. La realiza Rosa María Mesa. ¿Cómo podemos trabajar la lateralidad cruzada, Ana? Bueno, Rosa María, ¿no me has dicho que se llamaba? Bueno, Rosa María, con los ejercicios que yo he dicho para trabajar el sistema vestibular y el sistema propioceptivo, ahí podrías trabajar también la lateralidad. Hay que tener en cuenta que hay niños que no
que su preferencia de la lateralidad les cuesta y hasta los 6, 7 años no tienen su dominancia lateral. Por ejemplo, yo sí que le recomendaría, si es un caso claro de lateralidad cruzada, ir a nuestro metrista o a un fisio que le trabajara todo el tema de los reflejos primitivos. Porque, por ejemplo, en el gateo, por ejemplo, viene muy bien porque también estás utilizando los ojos. Entonces, si es un caso así muy grave, que fuera a un optometrista o a un fisio sería lo conveniente. Gracias, Ana. Gracias a Rosa. La segunda ronda la empezamos nuevamente con Camino. Seila Prat pregunta, ¿podrías explicarnos cómo desarrollar la creatividad en el aula teniendo en cuenta la neuroeducación? Gracias, Seila, por tu pregunta. La creatividad es fundamental en el aula. El niño nace con una creatividad pasmosa y somos los adultos los que poco a poco le vamos cortando un poco las alas. Así que hay que trabajar la creatividad siempre desde el interés del niño, siempre teniendo en cuenta cuáles son sus motivaciones y jamás coartando las acciones espontáneas del niño. Partiendo de esa espontaneidad, seguir desarrollando cada una de sus acciones. Podemos, como nos ha contado Ana, se pueden utilizar actividades, podemos pintar en materiales distintos, en papel film, en papel de aluminio, en papeles grandes, en papeles pequeños. Podemos hacer actividades manuales tipo masas, podemos aprender a amasar, podemos darle usos distintos a objetos cotidianos, por ejemplo. Eso lo podemos trabajar con niños, con adultos en primaria, en secundaria. Hay una exposición muy bonita que han hecho en la Facultad de Educación de Huesca, aquí en Aragón, sobre objetos cotidianos que les han dado otra visión, los propios alumnos de magisterio. Y han quedado cosas realmente preciosas. Una bombilla, por ejemplo, la han convertido en una abeja, una cafetera la han convertido en un jarrón. Entonces, estas actividades de pensamiento divergente son fundamentales para trabajar en las aulas. Y no debemos coartar jamás ningún tipo de actividad espontánea de los niños. Sí. Gracias, Camino. Ana, hay una pregunta bueno, muy general del tema de cómo motivar al profesorado en situaciones como de pobreza o que no hay un acompañamiento para ellos, y la voy a sintetizar con la pregunta de Ana de los Santos. ¿Cómo sensibilizar y motivar al profesorado de la importancia de la neuroeducación en su práctica educativa? Pues gracias, Ana, por la pregunta. Yo creo que a veces nos complicamos y queremos utilizar pues, materiales muy novedosos, muy caros, y a veces con lo más sencillo, lo más cotidiano del día a día se aprende. La de hojas de otoño pues es una actividad súper sencilla y súper fácil. Por ejemplo, pintar con chocolate y también tienes acceso fácil al chocolate, o pues hacer algo en la tierra o con charcos, que a veces queremos utilizar recursos muy caros y a veces el recurso más sencillo es el que más posibilidades da. Entonces, nosotras casi todo lo que podemos nos lo hacemos casero, pues reciclando materiales que no utilizamos o cosas así. Entonces yo creo que más o menos, pues bueno, todos los niños pueden acceder. Por ejemplo, hay sitios que tienen suerte que nieva y con la nieve pues puedes jugar también a hacer muchas cosas sensoriales y la tienes a tu alcance. Pues sitios de playa también tienen la suerte de tener la arena. Hoy en día también, como muchos materiales se pueden hacer caseros, la plastilina, la arena, pues yo creo que eso también facilita mucho a las personas sin recursos. Gracias, Ana. Nada, a ti.
Tercera ronda, empiezo nuevamente con Camino. Camino, Mireya Vivas pregunta, ¿cuál es la dificultad para hacer la transposición didáctica de los avances de la neurociencia a las prácticas pedagógicas? La mayor dificultad que nos encontramos a la hora de llevar el conocimiento científico al aula es que los científicos y los pedagogos no hablamos el mismo idioma. Muchas veces el lenguaje científico puede sobrepasar nuestros conocimientos como pedagogos y a los científicos puede ser que les falte cierto vocabulario o cierta experiencia en el aula. Entonces, siempre tenemos que conseguir que esas investigaciones que se realizan en ambientes de laboratorio, son situaciones, muchas veces son climas un poco artificiales, consigamos llevarlo al aula para que realmente ese conocimiento científico se convierta en un conocimiento práctico, un conocimiento que después podamos extrapolar al resto de colegios, teniendo en cuenta que el ser humano es muy diverso y está influenciado por muchísimos aspectos de educación, culturales, sociales. Entonces no es lo mismo un colegio en Zaragoza que un colegio en Madrid, que un colegio en Bogotá. Es imposible. Entonces es muy difícil, ¿vale? Por eso el conocimiento científico debemos bajarlo al aula, para conseguir que ese conocimiento podamos llevarlo a más lugares. Pero el principal problema que veo yo es que tenemos que buscar un lenguaje común. Tenemos que hacer, además de buscar ese lenguaje común, tenemos que conseguir que los equipos sean interdisciplinares. Los equipos de investigación estén compuestos también por profesionales de la educación. Y así yo creo que el conocimiento llegaría a más lugares. Pero vamos, que se está trabajando muy bien en la investigación a nivel de neurociencia, a nivel cerebral del sistema nervioso. Se está avanzando muchísimo y eso se está llevando a las aulas de una manera muy importante. Pero vamos, el lenguaje, buscar un lenguaje común y que los equipos sean interdisciplinares. Eso podríamos decir que es... A lo mejor Rafael tiene alguna cosa más que añadir, pero yo creo que serían esas dos cosas. Si Rafael, ¿quieres añadir algo más? Bien, gracias Camino por darme la palabra sobre este punto. Yo diría de que lo que has respondido me parece excelente, que casi no tengo nada más que añadir, pero ya que me permites abusar de la confianza y ejercer la palabra, diría que lo que es la investigación científica suele trabajar al margen de las aplicaciones prácticas. Es una investigación básica. La investigación en neurociencia lo que se preocupa es de conocer cómo se estructura y cómo funciona el cerebro. Las aplicaciones prácticas, esto ya vendrá por alguien que lo quiera aprovechar. Y ahí es donde viene la neuroeducación. Que la neuroeducación surge por el interés de algunos neurocientíficos, como por ejemplo Francisco Mora, que es uno de los que han contribuido a difundir la neuroeducación. He tenido la suerte de coincidir con él en repetidos congresos, hasta el punto que nos hemos hecho amigos y hemos discutido sobre estas temáticas. Y lo que hay es la necesidad, como ha dicho muy bien Camino, de lo que son las investigaciones científicas con un lenguaje asequible, hacerlo accesible a los profesionales de la educación. Pero esto se denomina divulgación. Y curiosamente, en la investigación científica y en la universidad, desgraciadamente, la divulgación no está bien vista.
falta una mentalidad de lo que es esta transferencia del conocimiento de la ciencia a la práctica. Y por eso, cuando a veces preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que realmente aporta la ciencia, la neurociencia, a la práctica educativa? Hemos de traducirlo. Ahí es un poco el reto que tenemos. Yo invito a las personas que les interese el tema y que nos interesa, por lo que he visto las preguntas, más desde la práctica, pues que busquemos estas aplicaciones. Y aprovecho para señalar que de estas aplicaciones, que la exposición ha estado muy bien, sobre el aprendizaje. La neurociencia es el fundamento de la neuroeducación, que es poner en práctica en todos los niveles educativos unos procesos educativos fundamentados en la neurociencia. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que nos hace falta es leer temas de neurociencia, de neuroeducación, pero asequibles, de divulgación, de alguna forma. Y el problema de la divulgación es que no siempre tiene una sólida fundamentación. Este es el problema de fondo que hay en todo lo que estamos comentando. Sí, yo he ido leyendo algunas de las cuestiones que ponían en el chat y nos preguntaban por algún título. A mí me gusta muchísimo un libro de cómo aprende el cerebro, las claves para la educación de Blackmore y Uta Fritsch. Es muy bueno y es bastante asequible. Y luego de Martín Pinos el otro día que nos hablaba aquí y que lo tenemos por ahí escuchando, su libro de Corazón y Cerebro es también muy interesante. Muy interesante. Y también es muy asequible el conocimiento que nos ofrece Martín. Así que esos dos libros yo los recomendaría para que la gente se empezara a interesar, a introducir en el tema. Magnífico, muy bien. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, el de neuroeducación de Francisco Mora. A ver si me va a estar oyendo. Sí. Ese es el básico, Ese es el fundamental. Esa es la Biblia de la neuroeducación. Gracias, Caminos y Rafael, por la intervención. La última pregunta del espacio de preguntas para Ana la realiza Luz Adriana Salcedo. Ella pregunta cómo se puede combinar el intelecto con las emociones, Ana. Pues gracias por la pregunta, Luz Adriana. Qué bonito nombre, me ha encantado. Pues es que, a ver, para aprender hay que estar, pues eso, lo que he dicho, hay que crear entornos emocionalmente positivos. Si el estudiante no se siente a gusto en clase, ve que no ha conectado con el profesor, que el profesor siempre le está corrigiendo o riñendo, no va a haber aprendizaje, o ese aprendizaje que va a haber va a ser pues un aprendizaje muy forzado. Es que para que el niño aprenda tiene que haber mucha conexión en el aula, un clima positivo y por eso es importante que lo que he dicho, que aunque cueste y nos lleva todo su tiempo, nos lleva a veces mucho tiempo, pues es muy importante la conexión profesor-alumno para que ese aprendizaje haya. Yo me acuerdo en el instituto cuando me tocaba un profesor que me gustaba, iba súper contentísima y aprendía y sacaba muy buena nota, y cuando no me gustaba nada, pues me esforzaba lo mínimo pues para aprobar y ya está. Entonces, eso es muy importante también. No sé, espero que le haya respuesto a la pregunta. Respondida a la pregunta. Muchas gracias, Ana. Bueno, terminado el espacio, le cedo la palabra a Rafael para cerrar como tal el ciclo de inteligencia emocional en tiempos de crisis. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Con esto
hemos terminado el ciclo sobre inteligencia emocional en tiempos de crisis, que hemos hecho estas 4 sesiones. Agradecemos muchísimo a todos los que han participado y sobre todo en la sesión de hoy. Agradecemos muchísimo a Ana Rojo y a Camino Felices por todo lo que nos han enseñado sobre neuroeducación y a todos los ponentes de las sesiones anteriores. Y esperamos que esta experiencia sea un primer experimento de futuras sesiones que podamos realizar para contribuir a difundir lo que es la educación emocional, lo que es la neurociencia, lo que es la neuroeducación y lo que son innovaciones educativas que contribuyen a mejorar el bienestar, el aprendizaje, la convivencia y dar un sentido a nuestra vida. Muchísimas gracias a todos, a todas, con un cordial abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Aprovechamos para indicar que todos estos videos de las sesiones quedarán grabados y los difundiremos a través de las redes sociales de las asociaciones y organizaciones colaboradoras para que estéis pendientes. Feliz tarde, feliz domingo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Felicidades, Camino, felicidades, Ana, felicidades, Muchas Rafael. gracias, Carlos. Ha sido un Gracias, ciclo Carlos. magnífico y hemos aprendido mucho y hemos disfrutado mucho. Gracias también a toda la organización, a Marta, a Daisy y a toda la organización del RIEP, sobre todo la organización técnica, que ha permitido no tener fallos en estos 4 días. Que eso ha sido realmente un logro impresionante, con tanta gente como se ha movido, tanto en la red directa como a través de WhatsApp. Y mejor dicho, a través de, de YouTube. Ah, vale. Me han llegado noticias desde Panamá, desde Perú, desde Colombia. Y bueno, yo creo que ha sido un magnífico ejemplo de integración internacional, que es el objeto fundamental de la RIEP. Felicidades. Gracias, Carlos, por tus palabras. Gracias. Y Un abrazo. felicidades, Carlos, por todo lo que tú has hecho para hacerlo posible, por tu participación en el primer día, por tus excelentes aportaciones y por estar detrás de todo este montaje que ha sido realizado con mucha ilusión como experimento de eso que es red, hacer red. Estamos haciendo red a pesar del coronavirus y a pesar de las distancias en que estamos de cientos y miles de kilómetros unos de otros. Un abrazo a todos. Net Education. Net Education. ¡Eso!